la diáspora venezolana, el espacio semanal pionero, lugar de encuentro de ciudadanos y organizaciones transnacionales de venezolanos, donde se comparten proyectos e iniciativas y se exhiben los logros de la nueva geografía de Venezuela. En el aire desde 2017, a través de rcr750.com, la emisora también pionera de la radio venezolana. Y, tras su breve receso, ahora en el canal del Observatorio de la Diáspora Venezolana, conducido por el profesor Tomás Páez y su equipo. Buenas tardes, querida audiencia global. Hoy, como todos los lunes desde el año 2017, en este su espacio, La Voz de la Diáspora. Hoy es 29 de abril, ya cerrando el primer cuatrimestre del año 2024. El último informe que estamos presentando en estos días, digamos, ya está listo, donde recopilamos información de los venezolanos en los 90 países. Estamos hablando de que ya estamos cerca de los 9 millones, digo cerca porque hay una población flotante extraña. Nos comunicábamos ayer con Brasil y está creciendo el número de venezolanos que está ingresando por el sur, ya no por el norte donde acabamos de estar. Jorge estuvo allí con nosotros, profesor Jorge, al que vamos a presentar ahora, un distinguido profesor que además vivió en Venezuela y dio clases en Venezuela, pero eso lo dejamos para presentarlo en un momento. Ha trabajado el tema de población, etcétera. Sigue el tema entonces creciendo y sigue creciendo también el número de organizaciones de la diáspora. Estamos trabajando en este momento en las tres grandes direcciones. El manual de gestión de las organizaciones de la diáspora. Eso es una información muy útil en la que nos ha permitido identificar requerimientos, necesidades de las organizaciones de la diáspora en el mundo, de las más de 1.300 organizaciones que hoy operan en los 90 países. En la próxima semana estaremos presentando los resultados del estudio Diáspora y Derechos Civiles Cívicos y Políticos de los venezolanos, los temas de confianza, propensión a la participación electoral, gestión de documentos de identidad, etcétera, etcétera. Creo que va a ser una interesante oportunidad para poder montarse sobre los datos de la realidad de la diáspora en el mundo. Y un libro que pronto estará en circulación y que está articulado a todo este esfuerzo de trabajo con las organizaciones es el de la estrategia de gobernanza de la diáspora, que esperamos presentar en las próximas semanas, pero si son meses, son muy pocos meses porque ya está listo el texto. Tenemos hoy un distinguido invitado, el profesor Jorge de Jais Rocha, creo que se pronuncia así el de Jais, si no me corrige Jorge. El profesor de Jais es licenciado en Historia y Geografía por la Universidad de Concepción en Chile, máster en Estudio de Población con Flaxo, una institución con la que estamos trabajando muy de cerca. Candidato a doctor en el CENDES, no porque no tenga información, creo que por un problema de tiempo, porque tiene un trabajo hermosísimo, publicaciones, etcétera. Ha sido profesor en la UNAM, no sé si lo sigue siendo, y en la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, y en este momento dirige el Departamento de Sociología y Sociodemografía de la Universidad de Chile, y al mismo tiempo es consultor de la OIM y también de CEPAL, creo, ¿no? Si no me corrige, cualquier cosa que me falte, Jorge, por favor, siéntete libre y agrega lo que tú consideres. Primero, darte las gracias por tu disposición a participar en este espacio de la diáspora venezolana. Darte nuevamente las gracias por ese maravilloso estudio que llevaron adelante. Después hay cosas que rescato que me parecen bellísimas de ese estudio que hicieron en dos momentos acerca del perfil de la diáspora venezolana. Entonces, sin más, nos acompaña también nuestra directora de proyectos del observatorio, la profesora Julieta Casó, como acompañante
como director del programa también, digamos, aquí estamos haciendo el programa desde el observatorio, así que Jorge, por favor, si hay que corregir currículum, lo corrige y agrega lo que falte y arranco con esa pregunta. ¿Qué obtuvieron de ese estudio que además hicieron en dos momentos? Explícanos cómo lo hicieron, etcétera. Por favor, gracias. Bueno, buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde nos escuchen. Primero que todo, agradecerte, Tomás, la invitación, a ti y a Julieta, quienes llevan adelante este programa tan importante para ir tomándole el pulso a la diáspora por distintos países de la región y del mundo, ¿verdad? Em, bueno, lo primero que yo quisiera decir es que no corregiría prácticamente mucho de la presentación, te la agradezco. Efectivamente, yo soy profesor de la Universidad de Chile, pero no soy director de nada, sino que estoy coordinando un diplomado denominado Sociodemografía de las Migraciones, que ya tiene algún tiempo. Hoy día estamos por lanzar la versión virtual, porque hasta ahora había sido presencial, de manera de tener un mayor alcance, digamos, de participantes, tanto en Chile como en el extranjero pudiese ser. Em, bueno, respecto del estudio, pues, yo quisiera partir primero por dar un panorama general de lo que ha sido la migración en Chile y también la migración venezolana en particular, ¿no? Bueno, decir que Chile es un país muy al sur del mundo, ¿verdad? En donde hace mucho tiempo y por largos años eh, los migrantes no se acercaban por aquí, ¿no? Sí, en otras épocas históricas hemos sido receptores de inmigrantes ingleses, franceses, judíos, alemanes, una inmigración muy importante en el siglo XIX, italianos, árabes, hay una comunidad muy importante en Chile, de palestinos sobre todo, españoles, por supuesto, croatas, en fin, se han venido distribuyendo por todo el territorio nacional y contribuyendo a lo que ha sido el desarrollo de este país, digamos. O sea, lo que quiero decir de inicio es que no se puede entender lo que Chile es hoy sin este importante componente migratorio internacional, que en un principio ha sido fundamentalmente de origen europeo, ¿no? Y asiático. Durante, digamos, los 70 y los 80, el periodo de la dictadura, la inmigración se redujo a su mínima expresión, o sea, sobre todo por el momento tan particular que vivimos, ¿no? De fronteras más bien cerradas, en donde el inmigrante era una amenaza. Llegamos a los niveles más bajos de inmigración de personas inmigrantes en relación al total de la población, ¿no? Una vez recuperada la democracia, a partir de los años 90, comienza un nuevo momento de el país en relación a los inmigrantes. Y este nuevo momento se refleja en un creciente aumento de la llegada de personas provenientes del Perú, que también empezaron a cambiarle un poco la fisonomía, porque nosotros no estábamos acostumbrados a ver personas de otros países, esa es la verdad. O sea, a mí me tocó estudiar en los años 80 en la universidad y tener un compañero extranjero era una novedad absoluta. Entonces, vivimos a partir de los 90 un nuevo momento del país en relación a la inmigración y, y empezamos a darnos cuenta de la importancia y de los aportes y de las ganancias que supone la venida de personas de otros países. Un dato importante también es que a partir de los 90 este nuevo momento inmigratorio en Chile tiene un componente también novedoso, que es mayoritariamente las personas son del vecindario, digamos, son latinoamericanos versus el momento anterior en que la mayoría eran europeos. Y eso también nos confronta con una realidad en donde nos permite darnos cuenta de que, bueno, nuestra sociedad
también discrimina, ¿no? Y no vemos en general a todos los migrantes de la misma manera, ¿no? Bueno, eso ha venido evolucionando Bueno, y particularmente, sí, espera, Jorge. Eso que acabas de decir ahora, eh, para reflexionarlo en relación con el tema venezolano. Hubo un primer sí. momento, un primer ingreso de venezolanos muy tímido, y a partir del año 2016, como queda reflejado en el estudio que ustedes hicieron, que coincide con los datos también que nosotros hemos levantado, se dispara la presencia de venezolanos, llegando a ser la más importante migración En Chile. de Latinoamérica o del mundo, digamos, el mayor porcentaje de ciudadanos extranjeros en ese país. Ha cambiado eso para que sigas, no es para... Es que me dejaste, no quería dejar la pregunta fuera. Bueno, efectivamente, ya en los 2000 comienza a diversificarse este componente. Yo decía, originalmente peruanos, colombianos fueron los primeros que inauguraron este nuevo momento inmigratorio en Chile. Y ya en los 2000, a partir del año, no es que no hubiese venezolanos en Chile. Bueno, por ejemplo, en los años 90, 92, habían algo así como 2000 venezolanos en Chile, ¿no? Pero que era una proporción muy baja respecto a los demás. Y efectivamente, como tú lo mencionas, a partir del año 2010, 2012, comienza a aumentar sustantivamente el volumen de venezolanos en Chile, y particularmente a partir del año 2015, ¿no? El 2015, que coincide, bueno, con lo que ustedes ya han venido viendo en otros países, y a partir digamos, de la salida de venezolanos masiva. No se escucha, se dejó de escuchar, ¿no? ¿Tú sí escuchas? Yo no. Perdón, yo no escucho. Es decir, la velocidad en que se ha incrementado, por ejemplo, entre el año 2018 y el 2022, ese volumen de personas venezolanas en Chile aumentó un 55%, ¿no? Que está es mucho mayor que el resto de los colectivos migrantes en Chile. Y al día de hoy, es el colectivo más numeroso, o sea, 3 de cada 10 inmigrantes en Chile, perdón, 1 de cada 3 inmigrantes en Chile es venezolano o venezolana, ¿no? De tal manera que marcan lo que es, en buena medida, la inmigración actual en Chile, ¿no? Las características de los venezolanos, su inserción laboral, su nivel de escolaridad, bueno, está teniendo un impacto muy importante en el país, ¿no? Ok, fíjate, Jorge, ustedes hicieron el estudio. A mí me parece importantísimo lo que ustedes hacen, porque además creo que está sobre una nueva ola, sobre una forma novedosa de entender el tema migratorio, que ya no es solamente el asistencialismo, sino que es cómo me relaciono o cómo relaciono a la diáspora, a los migrantes, con el sector privado. Entonces, ese solo dato, haberlo incluido, a mí me parece que es crucial, que es fundamental y que puede ser eh, asumido por otros países en el estudio de las migraciones, que sería interesante incorporar. Y lo hacen en dos momentos. Lo hacen en el año 21 y el otro en el año 23, es decir, que el resultado está muy fresco, la información. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué la decisión de incorporar al sector privado? Porque en general cuando se habla de migración se habla de las políticas públicas, de la necesidad de regularización, que sí, que es clave, pero se deja como de lado el tema privado. Entonces, me llamó mucho la atención, entonces quería conocer la decisión de hacerlo, las razones y luego los resultados y la comparación entre ambos, ¿no? En cualquier momento quizás te corte, pero en todo caso ese es un poco el sentido de la presentación que ustedes hicieron y las preguntas que estamos haciendo, ¿no? Perfecto, Tomás. Sí, efectivamente, nuestro interés por incorporar al mundo privado, digamos, dentro de este estudio,
es precisamente bajo la idea de identificar oportunidades laborales para la población migrante y refugiada. Porque cuando se habla de migración y trabajo, bueno, surgen con frecuencia estos mitos de que los migrantes vienen a quitarle el trabajo a los nacionales, de que en realidad esto es más bien un perjuicio para el país, porque el país termina por invertir servicios sociales, servicios de salud, educación, en fin, en todas estas personas que están llegando. Y resulta que cuando uno evalúa el tema de, bueno, ¿qué posibilidades de trabajo hay? No es el sector público el que ofrece o brinda mayores oportunidades de empleo, ¿no? Entonces, lo que quisimos saber fundamentalmente, por eso es que el estudio efectivamente se llama oportunidades de inserción laboral, ¿no? O sea, frente a la innegable realidad de una llegada de inmigrantes de ese volumen, ¿ah? Y en tan corto tiempo, la pregunta es válida. O sea, ¿hay trabajo para todas las personas? ¿Sí o no? Y entonces, quisimos, digamos, incorporarnos, insertarnos y analizar en el mundo privado. Y una de las los primeros datos, digamos, con los que nos encontramos, es que em, en Chile existe, como en otros países también, lo que denominamos un déficit estructural de mano de obra. Es decir, más allá de lo que uno pudiese pensar de que no hay trabajo para nadie y que los nacionales están padeciendo, bueno, lo concreto es que hay falta de trabajadores, ¿no? Y entonces, lo primero y aquí tengo algunos datos, no me los sé de memoria, así que lo estoy viendo aquí. Analizamos la información que elabora el Ministerio del Trabajo a través del Observatorio Laboral, quienes levantan una encuesta que se llama la Encuesta Nacional de Demanda Laboral, que se hace desde el año 2019 y que viene levantando distintos sectores de actividad económica, ¿no? Y les preguntan en esta encuesta a los empleadores del sector privado les preguntan si han tenido dificultades para llenar sus vacantes, ¿no? Y tenemos algunos datos así que son, bueno, absolutamente elocuentes. Por ejemplo, en el sector comercio, muchas de las empresas, bueno, esto es por regiones, Chile tiene 16 regiones, y es por regiones, y la mayoría de las empresas, aproximadamente el 50% de las empresas dice que tiene dificultades para llenar sus vacantes, ¿no? En el sector transporte es mucho más alto, 60%. En el sector construcción, 67%. En manufacturas también. Algunas regiones llegan al 71% de las empresas que dicen tener dificultades para llenar sus vacantes, de diversos tipos, ¿no? El sector turismo, que también se busca potenciar, también tiene dificultades para llenar sus vacantes. Entonces, esa es una realidad, ¿no? Sistemáticamente, desde el año 2019, esto se viene levantando y los resultados son más o menos consistentes. Eso lleva a plantear de que existe este déficit estructural de mano de obra y, por supuesto, en distintos tipos de ocupaciones, ¿no? Y entonces, frente a eso, lo que nosotros nos preguntamos, bueno, esta es una realidad. ¿Cómo entonces la población migrante puede llegar a ocupar esos puestos de trabajo que no se pueden llenar, ¿no? Porque hay un tema también, y aquí hago un paréntesis, que uno puede pensar, bueno, pero ¿y qué pasa si no se llenan las vacantes? ¿Cuál es el problema? ¿Hay alguna consecuencia? Por supuesto que hay consecuencias, y esto también lo dicen los empleadores, ¿no? La primera consecuencia, o el primer gran problema cuando no se llenan las vacantes, es que, digamos, a las personas que sí están trabajando se sobrecargan de trabajo, y por lo tanto se reducen los niveles de productividad. También los procesos de expansión de las empresas se ven detenidos en muchos casos, ¿no? Cuando hay oportunidades por expandir su actividad, bueno, no lo pueden hacer porque les falta personal. En fin, hay una serie de otras
consecuencias que son muy importantes y muy relevantes para los empleadores. Y eso lo vimos tanto en el año 2021 cuando hicimos el estudio para 4 regiones del país, las más, digamos que las más densamente pobladas con población migrante. Ahí, digamos, llegamos al 71% de, de donde está residiendo la población migrante, y también un porcentaje muy alto del Producto Interno Bruto que generan esas 4 regiones. Pero el estudio del 2023, lo que hicimos fue ir a una región, que es la zona Arica y Parinacota, que es la región frontera con Perú y con Bolivia, que es la puerta de entrada norte al país, ¿no? Y donde últimamente se han sucedido una serie de hechos y conflictivos también en materia de migración, y que últimamente también se han elevado los controles, militarizando las fronteras, en fin, Esa es ¿no? la zona de Colchane, ¿no? No, eso es más al norte todavía, Arica y Ah, ok, Parinacota. ok, Colchane, que es por sí, donde está entrando la migración por irregular que se Bolivia, pasa por por Bolivia, ok. Bolivia, claro. Pero toda la macrozona norte, que incluye las 3 primeras regiones del norte, bueno, tienen esta dificultad de sobrecarga de inmigrantes, en fin, que más adelante podríamos hablar de las tensiones, que también es un dato muy relevante de poner sobre la mesa, ¿no? Bueno, pero tanto en estas 4 regiones que son más bien del centro del país, y esta otra región del norte, del extremo norte, que es la primera región que está limitando con Perú y Bolivia, que es por donde precisamente llegan las personas migrantes, por tierra, digamos, muchas de ellas caminando, atravesando el desierto, en fin, es donde se han registrado los principales conflictos, ¿no? Los principales conflictos con las poblaciones locales, ¿no? Así que, evidentemente, lo que hemos detectado que tanto en el centro del país como en la zona norte, los empleadores, los empresarios, los privados, reconocen un importante déficit de mano de obra. Ok, Jorge, fíjate, cuando yo reviso el material en la presentación, hay varias cosas, algunas de las que ya has dicho. Una primera es eh, contra toda creencia, contra todo prejuicio, pareciera que la realidad, los datos de la realidad parecen desmentirla, esa de que destruye. Ok, entonces me gustaría que profundizaras allí. La segunda cosa asociada a esto está en los atributos que ustedes logran identificar, que me parecen maravillosos los atributos que han logrado identificar en ambas evaluaciones, ¿no? Y una tercera cosa una tercera dimensión de la pregunta está asociada al tema emprendimiento que ustedes señalan pero lo que yo me temo es que lo que la literatura académica habla de el robo de cerebros e incluso el aprovechamiento del cerebro, de los cerebros que han desarrollado otros países, y resulta que lo que uno va constatando es que lo que hay es desaprovechamiento y desperdicio de cerebros, ¿no? Que no se utiliza el capital humano. Entonces eso desmonta cualquier teoría de esas migratorias que pululan por allí por la academia. Entonces me gustaría escuchar, porque tienes datos para respaldarlo, bueno, estas preguntas. Perdón. Sí, 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 sí. No, yo creo que estás dando en el clavo precisamente con estas inquietudes que vienen un poco, como tú dices, a desmontar muchos mitos, ¿no? Muchos temores incluso de las poblaciones locales, y también que a veces buscan generar narrativas antiinmigratorias, ¿no? Desde una perspectiva muy nacionalista de la migración, ¿verdad? Que hay que proteger la frontera, y que se ha visto, digamos, como ustedes también lo deben conocer, asociado a otros fenómenos que no tienen que ver con la migración. Y eso lo voy a establecer un poco más adelante, como es el caso del crimen organizado, por ejemplo. Pero eso lo vamos a dejar para adelante, no lo vamos a tocar por ahora. Pero efectivamente, eh, bueno, sí hay ocupaciones, hay espacios que no están siendo ocupados por la fuerza de trabajo nacional.
Las principales ocupaciones que no están siendo ocupadas son las llamadas ocupaciones elementales, es decir, aquellas ocupaciones para las cuales no se necesita calificación, ¿ya? No se necesita nivel de escolaridad. ¿Ah? O sea, aquellos trabajos que los chilenos, bueno, será por su nivel de desarrollo, en fin, ya no quieren ocupar, ¿no? Entonces, ahí tenemos un primer nicho que tiene que ver con tanto bueno, en distintos sectores, no solamente en el sector agrícola, donde uno pudiese identificar más ocupaciones elementales, sino en múltiples sectores que son las personas que hacen el aseo, en fin, que cuidan, etcétera. Las denominadas ocupaciones elementales, ahí hay un gran déficit. Digamos que son las primeras vacantes más difíciles de llenar, ¿no? Pero también están los profesionales. Hay muchas ocupaciones profesionales que tampoco se llenan, ¿no? Actividades técnicas, ocupaciones técnicas, manejo de maquinarias, choferes, transporte, en fin. Todas estas actividades están siendo difíciles de llenar en muchos sectores, ¿no? También nosotros consultamos cuáles son los factores asociados a esas dificultades, ¿eh? En la voz de los emprendedores. ¿Por qué no llenan las vacantes? Bueno, y la primera razón es que no hay candidatos. O sea, ponemos el aviso literalmente y no llega nadie. No es que los descartamos, no es que no tienen competencia, que también, sino que no llega nadie. La primera razón, el primer motivo. También están, efectivamente, llegan candidatos que no cubren los requisitos, ¿no? Pero por eso quiero destacar esto de que hay escasez de candidatos. Y cuando hay escasez de candidatos, quiere decir que no estás compitiendo con nadie, porque efectivamente no hay candidatos, ¿no? Entonces, ese es un dato que nosotros detectamos tanto en el estudio de las 4 regiones más del centro, como en esta región del extremo norte, en Arica y Parinacota. Y respecto de los atributos, tú mencionabas los de los atributos que te llamó la atención, ¿verdad? Porque esto es opinión de los empleadores, no es que le estamos preguntando a un funcionario de gobierno, sino que son los empleadores del sector privado quienes lo están diciendo. Entonces, evidentemente, dentro de esta encuesta, les consultamos, porque, bueno, no es estrictamente una encuesta representativa, eso también hay que decirlo, de todo el país, ni tampoco de todas las empresas y de todos los sectores, pero es una aproximación que logramos hacer buscando el apoyo de ciertos gremios para difundir esta encuesta entre sus asociados, ¿no? Pero a pesar de estas restricciones de representatividad, nos encontramos con que el principal atributo que ellos destacan es que los extranjeros que han contratado, porque hay muchas empresas que respondieron a la encuesta que no habían contratado a ningún extranjero, por lo tanto no tomamos en cuenta su opinión, pero de quienes sí habían contratado a extranjeros, el primer atributo es que son más productivos. El segundo, que tienen más iniciativa. Y el tercero, que tienen más dominio de habilidades socioemocionales. Bueno, y pongo estos 3 puntos porque, y el tercero, principalmente el de las habilidades socioemocionales, o las habilidades blandas, ¿verdad? Que hoy día están siendo instaladas como en primerísimo lugar en la gestión de personas y en los climas organizacionales de las empresas, en fin, ¿no? O sea, como un atributo muy valorado, ¿no? Y principalmente lo consultamos el año 2021, justo cuando estábamos saliendo de la pandemia. Es decir, ya se veía como la luz al final del túnel y entonces les consultamos a los empleadores, bueno, usted está saliendo de la pandemia, se está empezando a recuperar. ¿Cuál cree usted que es la principal habilidad que deben tener sus trabajadores para poder ayudarle a salir de este periodo tan duro que fue el confinamiento y la interrupción de las actividades? Bueno, y ellos dijeron, 7 de cada 10 dijeron que
el atributo más importante son las habilidades socioemocionales. Bueno, y eso principalmente se consigue en los trabajadores migrantes, ¿no? Y aquí quiero hacer un punto, Tomás, que a mí me parece relevante, que cuando nosotros hablamos de las contribuciones de la fuerza de trabajo migrante, siempre ponemos números sobre la mesa, y lo cual está muy bien, ¿verdad? O sea, cuánto han contribuido al Producto Interno Bruto, y hay metodología y hay estimaciones que se han hecho al respecto. Pero lo que yo quiero destacar de los trabajadores migrantes es que, bueno, el trabajador migrante es un tipo especial de trabajador, para empezar. No es un trabajador estándar. No es tampoco el trabajador típico que existe en los países de acogida, ¿no? Y por muchas razones. Por eso que se destacan en términos de su productividad, de su iniciativa, de su empuje. En muchos casos, y en este caso en particular de los trabajadores venezolanos, bueno, vienen de una realidad en donde quemaron todas las naves en sus lugares de origen. Por lo tanto, no están yendo al destino a una aventura, o sea, van a ponerle toda la energía. O sea, es una energía laboral muy particular, ¿no? Entonces, no es casual estos resultados. O sea, y lo discutíamos en el grupo, y efectivamente, no solo los venezolanos que vienen a Chile, sino los demás inmigrantes también, ¿no? Entonces, yo quiero destacar ese atributo del trabajador migrante en general, pero también del trabajador venezolano, porque se destacan de manera muy clara respecto de los demás trabajadores. También, Jorge, perdón, profe. No, dale, dale. Yo creo que el migrante hay una cuota muy grande de agradecimiento porque es una oportunidad que te están dando para tú seguir adelante, que sientes que no la tuviste en tu país. Entonces, es la sensación de, gracias a que sin yo tener un currículum que de repente pueda comprobar, es decir, estás confiando un poco a ciegas en este currículum que yo estoy trayendo o en estas capacidades que yo tengo y me estás dando una oportunidad que puede cambiar mi realidad considerablemente, ¿no? De salir en una situación, como es el caso de Venezuela, pero creo que el caso de todos los migrantes y entrar en un país y que te den es una oportunidad, no es conseguir un trabajo, es tener la oportunidad de trabajar, porque la mayoría de las migraciones es por falta de trabajo. Tú migras porque no tienes el trabajo que pueda mantener a tu familia. Entonces, es más que un trabajo, más allá de una cifra nada más, es mucho más que un trabajo. Así es, exactamente. Y sí, y lo que yo también destaco, bueno, en los cursos que tenemos acá también, es que si bien uno puede clasificar los factores de origen de la migración, los impulsores de la migración, ¿verdad? Que son de distinto tipo, bueno, económico, político, en fin, ¿no? Em, pero el tema es que cuando esos migrantes llegan al destino, la migración se convierte en laboral. ¿Por qué? Porque todo el mundo necesita trabajar, o sea, ahí no hay mucha vuelta que darle. Ya el factor que lo motivó a salir de su país de origen ya queda atrás, queda en un segundo plano, Claro. ¿no? Y realmente su principal preocupación es generar ingresos. ¿Y cómo se genera ingresos? Insertándose en el mercado laboral. No hay otro camino. Entonces, o emprende, o lo hace de manera autónoma, o se emplea, ¿verdad? Y allí, por supuesto, como decía desde el inicio, el papel del sector privado es crucial. Claro, hay un tema que aparece en las encuestas, que es en los estudios, que es el tema de la regularización, ¿no? Digamos, Chile desde un primer momento acogió a la migración venezolana, incluso se han inventado mecanismos ad hoc para aceptar venezolanos en toda la región, y yo creo que Latinoamérica es un ejemplo mundial. Digamos, lo que ha hecho Latinoamérica hay que documentarlo y presentarlo porque más allá de las nubarrones que ha habido y de los hechos que ha habido, Latinoamérica ha hecho una cosa preciosísima, ¿no? Ese es un punto que a mí me parece importante resaltar y lo asocio a dos cosas. Uno, regularización, pero ustedes al final de la presentación dijeron, ningún ser humano es ilegal. A mí esa consigna me parece bellísima.
igual que me parece bellísimo el concepto de los jesuitas de hospitalidad, ¿no? Me parece que recoge. Entonces, asociando esas dos cosas, hubo un tema que tocaste porque es una fibra que está moviéndose en toda Latinoamérica y en Chile por los eventos ocurridos recientemente con el tema del asesinato del militar venezolano, que en una manera extraña, una cosa ahí muy rara. Se habla entonces mucho del tren de Aragua, etcétera. Y tú dijiste: "Bueno, a mí me gustaría decir algo, como estamos llegando cerca del final del programa, no quisiera perder esa oportunidad contigo de hacer esa reflexión sobre estos temas". Sí, sí, qué bueno que me lo mencionas. Mira, y antes de llegar a ese punto, yo nada más quisiera, porque esto también lo tocamos en el estudio, que bueno, que a pesar de todas estas ventajas que tiene la fuerza de trabajo migrante, hay barreras para una plena incorporación, y ese es el principal desafío, que tiene que ver, tal cual como tú lo dices, con la regularización. O sea, ese es el principal factor que impide que una persona con buena calificación termine insertándose, ¿no? Y aquí, vinculado a lo que tú estás diciendo, yo quiero hacer una primera reflexión que tiene que ver con que, bueno, ya es hora de que hagamos una distinción clara entre la persona que es migrante y la persona que no lo es. Y aquí yo quiero separar las aguas y que quede muy claro que las personas que delinquen, ¿verdad? No tienen nada que ver con la migración, ¿no? O sea, un migrante, ¿qué es lo que es? Y eso está descrito, digamos, conceptualizado en el glosario de la OIM, por ejemplo. Es una persona que va buscando, que abandona su lugar de origen y va buscando nuevas oportunidades en otros espacios para beneficio propio, ¿verdad? Y el de su familia, que es absolutamente legítimo, ¿no? Y también, yo también quisiera decir que cuando hacemos esto de las contribuciones, es como que me genera un cierto resquemor buscar y buscar contribuciones. ¿Por qué? Porque parece que estamos intentando justificar el fenómeno migratorio. Y si nosotros nos adscribimos al enfoque de los derechos humanos, bueno, el migrar debería ser un derecho, ¿verdad? Sin que alguien esté pensando, bueno, ¿cuál va a ser mi contribución en el destino? No me imagino a los venezolanos saliendo, o a los colombianos, a los ecuatorianos saliendo del país, Exacto. llevando como propósito en su mochila hacer grande a Chile. No, ¿no? Lo que sí es que van con el propósito legítimo de alcanzar un mayor bienestar para ellos y su familia. Lo que termina ocurriendo en la práctica, que ellos, para beneficiarse a sí mismos, ponen su mejor energía, su mejor iniciativa, lo cual termina irremediablemente beneficiando al país, porque hacen las cosas bien, porque trabajan más horas. O sea, la verdad que la migración termina siendo un proceso absolutamente virtuoso. O sea, alguien que decide migrar y quiere mejorar su bienestar, termina mejorando irremediablemente al país en su conjunto. Entonces, también quiero destacar esto, que la migración es un proceso absolutamente virtuoso. Bueno, y cuando nos vemos con estos procesos de globalización del crimen organizado y todo lo demás, y algunos quieren contaminar a los procesos migratorios de estas muestras de inseguridad global, bueno, lo que hay que decir es que para empezar, las personas que delinquen no son inmigrantes, sino, en mi concepto, son delincuentes sin fronteras, que no es lo mismo, ¿no? Es decir, Te voy a robar esa idea. Sí, ajá, tal cual. el delincuente, digamos, llamémoslo así, es delincuente también en su lugar de origen y lo va a hacer en el país vecino. Es decir, no tiene un lugar en el que se va a sentar, residir, echar raíz. No, 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 ese no es su propósito, ¿no? Por lo tanto, cuando mezclamos las cosas, la verdad es que estamos en un grueso error conceptual y también muy injusto, ¿no? Porque en este proceso en donde este crimen organizado ve oportunidades en ciertos países, ¿no? Los migrantes de veras también terminan siendo perjudicados porque son víctimas de trata, de tráfico. O sea, en ese sentido, es una actividad más delictiva que ellos identifican para poder seguir expandiendo su actividad criminal.
Yo quiero, Jorge, antes de que cierre, me tiene que regalar 2 minutos porque estuvo muy ameno y la verdad yo le agradezco la visión porque a veces uno está como luchando contra eso de limpiar el nombre de la migración venezolana ante ciertas narrativas. Y voy a contar algo rápido y tengo 2 preguntas. Una, lo voy a poner a correr. Una es cuando mostramos los datos, los sociólogos cuando hablamos de datos, parece que la realidad fuese muy cuadrada, ¿no? Hay vacancias laborales y hay gente que está buscando trabajo, como si fuese un match, ¿no? Entonces, ¿cómo no es posible si tenemos gente que no trabaja y tenemos puestos libres, ¿no? Yo aquí en Argentina tuve una experiencia, tengo un emprendimiento que se llama Guáramo nació de la mano de Tomás, mi mentor siempre, que era relocalizar a los migrantes venezolanos en zonas donde había vacancias laborales en ciertos ámbitos. Por ejemplo, yo tenía médicos, abogados y educadores manejando Uber en Buenos Aires y conseguimos trabajo en el norte, por ejemplo. ¿Qué pasó? Llegó la pandemia, pero para mí era un tiro al piso, porque tú eres médico, no tienes trabajo, te vas para allá, y la gente no se quiso mudar. Cuando llegó el momento, la gente no se quiso mudar. Lo que a mí me parecía que, bueno, algo había fallado, y en realidad cuando nos llevó a investigar bien, decía, yo no estoy preparado para otro desarraigo, y yo acá, por lo menos en Buenos Aires, aunque sea Uber, yo tengo una red de contención que no sé si la voy a conseguir en Tucumán, ¿no? Eso para ahí. Entonces, ¿cómo analiza usted esos datos? Es decir, ¿qué hay detrás del dato? ¿Qué es lo interesante, ¿no? Y lanzo la otra pregunta para Alejandro. Usted vive en Venezuela, es decir, que usted puede ser en este partido de fútbol, digamos, de migrantes y nacionales, usted puede ser una suerte de árbitro que conoce las dos realidades, está en los dos campos. Es así, porque a mí me pasa un poco, yo soy hija de inmigrantes argentinos y como que conozco un poco de los dos y cómo ve eso de cambiar este discurso, lo está haciendo ahora en nuestro programa que la gente que lo escuche diga, no es así, porque yo te puedo asegurar, por ejemplo, yo viví en Venezuela, yo sé cómo son los venezolanos, cómo llevamos esa bandera de reconciliación, no a los venezolanos, a los migrantes en general, porque es lo que dice, el delincuente es delincuente que migra, pero es delincuente, no es migrante que delinque. Entonces, ya ahí hay un cambio interesante. Lo puse a correr con el tiempo, pero bueno. y definición que te voy a robar y que vamos a apropiarnos de ella y te vamos a citar, por supuesto. Ajá. Bueno, sí, muy interesante lo que estás diciendo. Bueno, detrás de los números hay personas y hay motivaciones y hay intereses y que todos son legítimos, ¿no? Las estadísticas, por supuesto, que esconden, como siempre, esconden otras realidades más cualitativas, más subjetivas y por supuesto que no todo se puede reflejar en los números, ¿no? Claro, por ejemplo, cuando hacíamos tratando de hacer el match entre oferta y demanda, porque eso fue lo que y tratamos de hacer nosotros, de que la oferta en este caso estaba constituida por las características, los perfiles de la población migrante y refugiada, por un lado, y por el otro, estas necesidades y estas demandas de llenar vacantes por parte de los empleadores. Entonces, claro, uno ve los dos, ambos son números y dice, bueno, tiene que empatar con toda facilidad. Ocurre que en el medio hay una serie de factores que no se ven, ¿verdad? Y otros que sí se ven, pero que no son tan fáciles de resolver. Por ejemplo, el principal factor es la regularización migratoria, ¿verdad? Si todas estas personas estuvieran regularizadas, bueno, estaría perfecto porque podríamos llenar todas estas vacantes. Eso no es tan sencillo porque obliga a cambiar y a modificar con mucha velocidad reglamentos, leyes y todo lo demás. Esto está en proceso en Chile. La nueva ley migratoria, la 21.325, que entró en vigencia hace poco tiempo, que reemplazó la anterior que estaba muy caduca, o sea, teníamos la legislación hace 2 o 3 años atrás más antigua del mundo, ¿no? En materia migratoria. De manera que esto se ha venido tratando de acoplar, de reconocer la realidad y se están dando pasos. Eso sí puedo decirlo, lo debo reconocer. Lo que pasa es que, como ya lo vimos al comienzo, el volumen de migrantes que llegó a partir del 2015 fue o sea, el periodo tan corto,
y la velocidad de llegada, entonces llega un momento en que es difícil atender esa necesidad con la misma velocidad con la que llegaron, ¿no? Bueno, Pero sí, tienes toda la razón que ahí hay una dificultad y que los números siempre tienen que ir acompañados de un contexto más cultural y más subjetivo que ayuden a explicar por qué las cosas van como van y no tan rápido como uno quisiera que fueran, ¿verdad? bueno, Jorge, de verdad que agradecerte muchísimo este programa. Creo que hemos aprendido un montón, hemos compartido un montón, vamos a robarte un montón, así que no te preocupes. Y bueno, a toda nuestra querida audiencia global, como todos los lunes a esta hora, 12 del mediodía, hora Venezuela, en este su programa, en este su espacio, La Voz de la Diáspora. Muchísimas gracias Muchas por gracias este a ustedes. programa. Chao, feliz tarde. Gracias, Un Julieta. gusto. Saludos a todos. Chao, Gracias. igual. Chao.